Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, y si no, espero que este vídeo les suba el ánimo. Hoy tengo algo que, créanme, va a dejar a muchos con la boca abierta. El título lo dice todo, ¿verdad? Serkan explota en vivo. Revelaciones inesperadas sobre Ozge te dejarán sin aliento. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en un drama que, para ser honesto, ni yo mismo me esperaba. Para los que no estén al tanto, Serkan y Ozge, bueno, digamos que han sido el centro de un torbellino de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, mucho drama. Y ahora, la situación ha escalado a un nivel completamente nuevo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la explosión? ¿Y qué clase de revelaciones son estas que nos van a dejar sin aliento? Bueno, quédense conmigo porque les prometo que este vídeo va a estar cargado de información, de detalles jugosos y, sobre todo, de mucha emoción. Antes de que empecemos a desentrañar todo este asunto, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo porque, créanme, siempre hay historias interesantes por descubrir. Además, me ayudan a seguir creciendo y a poder traerles más contenido como este. Así que suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya lo saben, no se lo pierdan. Perfecto. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, como ya mencioné, Serkan y Ozge. La relación entre ellos siempre ha sido como mínimo complicada. Hemos visto momentos de complicidad, de cariño, pero también hemos sido testigos de indirectas, de distancias y, por qué no decirlo, de roces. Y todo esto, claro, amplificado por la atención mediática, los fans obsesionados y las redes sociales que no perdonan una. En las últimas semanas, los rumores sobre su relación se intensificaron. Se hablaba de una supuesta ruptura, de nuevas parejas, de infidelidades. La verdad, un verdadero culebrón. Y para colmo, ambos habían evitado pronunciarse públicamente al respecto. Hasta ahora. Lo que pasó fue que Serkan, en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, explotó. Literalmente explotó. La tensión acumulada, las especulaciones que circulaban y tal vez un punto de quiebre personal, convergieron en un torrente de emociones que lo desbordaron. La transmisión al principio parecía una más de sus sesiones de interacción con sus seguidores. Respondía a preguntas sobre sus proyectos, enviaba saludos y compartía anécdotas triviales. Pero la calma precedió a la tormenta. La chispa que encendió la mecha fue una simple pregunta, aparentemente inofensiva, sobre Ozge. Un nombre, una mención, y la fachada de serenidad se desmoronó. La sonrisa se esfumó, el tono de voz se agrió y los ojos, antes brillantes, se oscurecieron. La transformación fue casi instantánea. De pronto Serkan se convirtió en un volcán a punto de erupción. Y entonces, la avalancha. Sin filtros, sin reservas, sin medir las consecuencias, Serkan comenzó a hablar. La información fluía como un río desbordado, arrastrando consigo secretos, acusaciones y revelaciones que dejaron a sus seguidores boquiabiertos. La explosión había comenzado. Primero, la confirmación. Sí, la relación con Ozge había terminado. Una ruptura, por dolorosa que sea, no era en sí misma una sorpresa. Lo que vino después, sin embargo, fue una bomba de proporciones sísmicas. Serkan acusó a Ozge de una serie de comportamientos que pintaban un panorama muy diferente al que se había proyectado públicamente. Habló de falta de compromiso, de una transparencia selectiva, y lo más impactante, de la existencia de una tercera persona. La infidelidad, la traición, el engaño, se convirtieron en las palabras clave de su relato. Con la voz quebrada por la frustración, Serkan detalló una serie de situaciones que, según él, probaban la infidelidad. Mencionó encuentros clandestinos, lugares específicos, fechas concretas. Reveló mensajes borrados, llamadas omitidas y mentiras tejidas con astucia para ocultar la verdad. La intimidad de la relación, los secretos que solo ellos conocían, fueron expuestos al escrutinio público. La transmisión en vivo se transformó en un ajuste de cuentas en tiempo real. La reacción en las redes sociales fue inmediata y masiva. El hashtag #SerkanExplota se convirtió en tendencia global en cuestión de minutos, seguido de cerca por #OzgeResponde y otros relacionados.
Los fans, divididos entre la incredulidad, la indignación y el apoyo incondicional, desataron un debate encendido. Los defensores de Serkan, conmovidos por su aparente sinceridad y su valentía al romper el silencio, expresaron su solidaridad y su repudio a la supuesta traición. Los partidarios de Özge, por otro lado, clamaban por una respuesta, por una defensa, y por una explicación que pudiera contrarrestar las acusaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual donde las opiniones y las emociones chocaban constantemente. Pero la verdadera bomba, el detonante final, fueron las revelaciones adicionales que Serkan soltó en medio de su explosión emocional. No se limitó a hablar de infidelidad. También destapó una serie de secretos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. Reveló detalles sobre proyectos laborales en común que habían quedado en el limbo, decisiones financieras que habían sido tomadas a espaldas suyas, y promesas incumplidas que habían afectado su carrera y su vida personal. La acusación de manipulación, de control de la narrativa mediática, y de la existencia de una supuesta red de contactos que facilitaba el acceso a información y oportunidades, añadió una nueva capa de complejidad al conflicto. Serkan describió cómo, según él, Özge había orquestado una estrategia para controlar la imagen pública, recurriendo a mentiras y a la manipulación de la opinión pública. Mencionó conversaciones privadas, contratos y acuerdos que, de ser revelados, podrían tener consecuencias legales y financieras. La revelación de estos detalles sugería un conflicto que trascendía lo sentimental y que se adentraba en terrenos más turbios y complejos. La acusación más grave, sin duda, fue la de manipulación. Serkan acusó a Özge de haber ejercido una influencia indebida sobre él y sobre otras personas de su entorno. Habló de tácticas para socavar su confianza, para aislarlo de sus amigos y familiares, y para controlar cada aspecto de su vida. La sombra de la duda sobre la verdadera naturaleza de la relación, y sobre las intenciones de Özge, se hizo más profunda. Pero lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fue la insinuación de la existencia de pruebas concretas que respaldaban sus acusaciones. Serkan mencionó mensajes de texto, grabaciones de audio, y testimonios de personas cercanas a ambos. Se avecina una batalla legal. ¿Una guerra de declaraciones con consecuencias impredecibles? La posibilidad de que la verdad saliera a la luz, con pruebas tangibles, añadió un elemento de suspenso y expectación a la historia. La gran pregunta, por supuesto, es qué pasará a continuación. ¿Cómo responderá Özge a estas graves acusaciones? ¿Guardará silencio o se defenderá públicamente? ¿Presentará pruebas que contradigan las afirmaciones de Serkan? La incertidumbre es palpable y la tensión en las redes sociales sigue aumentando. Hasta el momento, Özge ha mantenido un silencio estratégico. Sus redes sociales, sin embargo, han sido inundadas con mensajes de apoyo y de ánimo por parte de sus fans. La presión para que responda a las acusaciones es cada vez mayor. La expectación es máxima. ¿Asistiremos a una respuesta contundente, a una negación rotunda, o a una estrategia de silencio que buscará diluir el impacto de las acusaciones? Las próximas horas y días serán cruciales para determinar el curso de esta historia. En este momento es imposible predecir el desenlace de este drama. Lo único que podemos afirmar con certeza es que la historia está lejos de terminar. Las revelaciones de Serkan han abierto una caja de Pandora, y las consecuencias podrían ser devastadoras para ambas partes. La explosión de Serkan, las acusaciones de infidelidad, manipulación y promesas incumplidas, y las posibles consecuencias legales y financieras, han convertido este conflicto en un verdadero culebrón. La expectación por la respuesta de Özge y la incertidumbre sobre el futuro de ambos mantienen a sus fans y a los medios de comunicación en vilo. Analizamos las acusaciones de infidelidad, que se han convertido en el núcleo del conflicto. La existencia de una tercera persona, los encuentros secretos, y las mentiras para ocultar la verdad, han generado una gran controversia. También hablamos sobre la manipulación y las promesas incumplidas. En resumen, hoy hemos desentrañado un drama que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Hemos analizado las acusaciones, el impacto en las redes sociales, y las expectativas sobre la respuesta de Özge. El futuro de Serkan y Özge es incierto, y las próximas horas y días serán decisivos para determinar el desenlace de esta historia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y como siempre, les animo a que dejen sus comentarios. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Serkan tiene razón? ¿Apoyan a Özge?
¿Tienen alguna teoría sobre lo que va a pasar? Déjenlo en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales para que más personas se enteren de esta historia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.